No pueden quedarse aquí. El guardia de seguridad agitó su linterna hacia Luciana y sus hijos dormidos. La estación cierra en 10 minutos. Luciana abrazó más fuerte a los gemelos. Por favor, señor, solo esta noche. Está lloviendo afuera y mis niños tienen fiebre. Ya he sido muy tolerante, señora. Si no se van, tendré que llamar a la policía. En ese momento, un hombre en traje se acercó. ¿Hay algún problema? Señor Montenegro, esta mujer y sus hijos, déjala. El hombre miró fijamente a Luciana. Yo me hago responsable. El guardia se retiró dejando a Luciana frente al desconocido. Sus ojos se encontraron por un momento antes de que él se alejara sin decir palabra. Esa noche marcó el principio. Luciana no lo sabía entonces, pero aquella estación de tren se convertiría en mucho más que un refugio temporal. 6 meses antes, su vida era diferente. Daba clases de ballet en una pequeña academia del centro. Carlos, su esposo, trabajaba como conductor de autobús. No eran ricos, pero los gemelos, Mateo y Lucas, nunca pasaron hambre. Todo cambió cuando diagnosticaron a Carlos con cáncer. Los tratamientos agotaron sus ahorros. Vendieron todo: el auto, los muebles, hasta el anillo de bodas de la abuela. Nada fue suficiente. Carlos murió una tarde de domingo. Las deudas médicas se acumularon. El banco embargó su pequeño departamento. La academia cerró durante la pandemia. «Mami, tengo frío», murmuró Mateo entre sueños. Luciana se quitó su chamarra y la extendió sobre sus hijos. A sus 27 años, nunca imaginó terminar así, pero mientras sus gemelos respiraran, ella seguiría luchando. La estación se vació poco a poco. Solo quedaban algunos vendedores ambulantes guardando su mercancía. Una señora mayor que vendía flores se acercó con una manta. «Toma, mijita. Las noches son frías aquí. Gracias, pero no puedo pagarle. No es para vender, es para compartir». La anciana sonrió. «Me llamo Rosa. Mañana, si quieres, puedes ayudarme con las flores». Luciana asintió conteniendo las lágrimas. En su bolso quedaban 2 pesos y medio pan duro. Mientras acomodaba la manta sobre los niños, notó que el hombre del traje la observaba desde lejos. «¿Quién es él?», preguntó a Rosa. «El señor Montenegro. Es el dueño de Medio Centro. Dicen que va a demoler la estación para construir apartamentos de lujo». Luciana miró a sus hijos dormidos. ¿Dónde irían cuando ni siquiera la estación fuera un refugio? El reloj marcó la medianoche. Los pasos del señor Montenegro resonaron por última vez antes de desaparecer. Luciana cerró los ojos, pero no pudo dormir. En su mente bailaba entre recuerdos felices y un futuro incierto, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales de la estación. El amanecer llegó con el primer tren. Luciana despertó antes que nadie, como siempre. Se había vuelto experta en encontrar los ángulos muertos de las cámaras de seguridad, esos espacios donde podían existir sin ser vistos. «Mateo, Lucas, despierten, mis amores», sacudió suavemente a los gemelos. «Hay que asearse antes de que llegue la gente». En el baño público, Luciana los ayudó a lavarse con el jabón que guardaba celosamente en su mochila. Con el peine agrietado que les quedaba, arregló sus cabellos rubios, herencia de Carlos. «¿Hoy vamos a la escuela, mami?», preguntó Lucas. «Pronto, mi cielo, cuando encontremos una casa nueva». Rosa ya estaba instalando su puesto cuando salieron del baño. «Buenos días, mijitos. ¿Quieren ayudar a esta vieja con sus flores?». Los niños corrieron hacia ella mientras Luciana ordenaba sus pocas pertenencias. En 2 semanas habían desarrollado una rutina. Rosa les daba algunas flores para vender y con eso compraban pan y leche. «Señora, ¿me vende un ramo?». Luciana se congeló al reconocer la voz. Era él, el hombre del traje. Esta vez vestía más casual, pero su presencia seguía siendo imponente. «Claro, don Alejandro», respondió Rosa. «¿Cuáles quiere?». «Las que ella está sosteniendo». Luciana bajó la mirada, entregando las rosas blancas que acababa de arreglar. Sus manos temblaron levemente al recibir el pago. «Quédese con el cambio», dijo él, pero en lugar de tomar las flores, añadió, «para sus hijos». Antes de que pudiera agradecerle, Alejandro se había mezclado entre la multitud de la mañana. «Es la primera vez que lo veo comprar flores», murmuró Rosa, «y viene más seguido últimamente». Durante las siguientes horas, Luciana vendió flores mientras vigilaba a los gemelos jugando cerca. Había aprendido a mantener un ojo en ellos y otro en los guardias. Al mediodía, un grupo de ejecutivos recorrió la estación.
tomando fotos y haciendo anotaciones. Alejandro iba con ellos, pero esta vez no la miró. «Van a convertir esto en algo elegante», comentó un vendedor de periódicos. «Nos queda poco tiempo aquí». Luciana apretó los billetes que había ganado esa mañana. 300 pesos. A este ritmo, necesitaría meses para rentar un cuarto. «Mami, tengo hambre», dijo Mateo, jalando su falda. «Vengan, niños». Rosa les hizo señas. «Tengo tortas que me sobraron del desayuno». Mientras los gemelos comían, Luciana observó la estación. Este rincón junto a las flores se había convertido en su refugio, pero como todo en su vida últimamente, era temporal. «¿Por qué lloras, mami?» Lucas tocó su mejilla. «No lloro, mi amor. Es que las flores me hacen estornudar». Esa noche, cuando la estación se vació, Luciana encontró una bolsa junto a sus mantas. Dentro había 2 sándwiches frescos y una nota. Para los pequeños floristas. No estaba firmada, pero ella sabía de quién era. Alejandro Montenegro se aflojó la corbata mientras miraba por la ventana de su oficina en el piso 20. Desde ahí, la estación parecía diminuta. «Los planos están listos», anunció Ricardo, su arquitecto jefe. «Podemos empezar la demolición en 3 meses. ¿Qué pasará con la gente que vive ahí? ¿Los indigentes?» Ricardo se encogió de hombros. «No es nuestro problema, jefe». Alejandro recordó los ojos azules de Luciana, su dignidad al vender flores. «Quiero un censo. Necesito saber cuántas familias hay. Pero solo hazlo». Más tarde en la estación, Alejandro se sentó en una banca alejada. Desde ahí podía observar a Luciana con sus hijos. Los niños jugaban con un carrito de cartón mientras ella acomodaba flores. «¿Café, señor?» Un vendedor ambulante se detuvo frente a él. «¿Conoces a la mujer de las flores?» «A Luciana». «Claro, era maestra de ballet antes. Su esposo murió, pobrecita». Alejandro sacó un billete de 500. «Cuéntame más». Mientras escuchaba la historia, observó cómo Luciana compartía su almuerzo con otra madre sin hogar. A pesar de no tener nada, seguía dando. Su celular vibró. Era Diana, su prometida. «¿Dónde estás, amor?» La junta del club empezó hace media hora. «Surgió algo en el trabajo. ¿Otra vez en esa estación horrible? No entiendo tu obsesión». Alejandro colgó sin responder. ¿Cómo explicar lo que ni él mismo entendía? En ese momento, Luciana alzó la vista. Sus miradas se cruzaron por un segundo antes de que él desviara la suya. «Señor Montenegro», lo llamó uno de sus empleados. «Los inversionistas esperan el reporte». «Ya voy». Antes de irse, dejó caer accidentalmente un sobre junto al puesto de flores. Dentro había suficiente dinero para una semana de comidas. Esa noche, en su penthouse vacío, Alejandro revisó los planos del nuevo centro comercial. Donde ahora dormía Luciana con sus hijos, habría una tienda de lujo. «¿Qué me está pasando?», murmuró, mientras arrugaba los papeles. Su celular sonó de nuevo. Era un mensaje de Diana. «¿Cenamos mañana con mis padres? Quieren discutir la fecha de la boda». Alejandro miró la foto de su prometida. Diana era perfecta en papel, bella, rica, de buena familia, todo lo que debería querer. Entonces, ¿por qué no podía dejar de pensar en unos ojos azules y 2 niños jugando con un carrito de cartón? «Sofía, espera». El grito desesperado cortó el aire de la estación. Luciana vio a la pequeña escapar de su niñera, corriendo directo hacia las vías donde el tren se aproximaba. Sin pensarlo, soltó sus flores y corrió. «¡Cuidado!». En segundos Luciana alcanzó a la niña y la jaló hacia atrás. Ambas cayeron sobre el andén, mientras el tren pasaba rugiendo frente a ellas. «¡Sofía!». Alejandro apareció corriendo, el pánico visible en su rostro. «¡Mi sobrina!». La pequeña lloraba en brazos de Luciana. «Tío Alex, solo quería ver el tren de cerca». Luciana se congeló al escuchar tío. Levantó la vista y se encontró con los ojos verdes de Alejandro, ahora llenos de gratitud y algo más que no pudo descifrar. «Salvaste a mi sobrina», dijo él, ayudándola a levantarse. «¿Cómo puedo pagarte?». «No fue nada», respondió Luciana sacudiendo su falda. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo». «No, no cualquiera». Alejandro la miró fijamente. «Déjame invitarte un café. Tengo que cuidar a mis hijos». «Rosa puede vigilarlos un momento», intervino la florista, que ya sostenía a los gemelos de la mano. «Ve, mijita, te lo mereces». En la cafetería de la estación, Luciana revolvía nerviosamente su café mientras Sofía dormitaba en el regazo de su tío. «¿Por qué nunca me habías hablado?»,
preguntó ella finalmente. No sabía cómo acercarme. Alejandro dudó. Trabajo en bienes raíces. Me llamo Alejandro. Lo sé. Todos aquí conocen al señor Montenegro. Luciana sonrió tristemente. El hombre que va a demoler nuestro hogar. Sobre eso, Alejandro se inclinó hacia adelante. Las cosas podrían cambiar. ¿Qué quieres decir? Pero antes de que pudiera responder, los gemelos corrieron hacia ellos. «Mami, mami, Rosa nos dio chocolates». Alejandro observó cómo Luciana limpiaba las manchas de chocolate de sus caritas. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. «¿Te gustaría cenar conmigo mañana?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Podemos llevar a los niños a un lugar donde puedan jugar». Luciana dudó. «No tengo ropa adecuada para...» «Ven como estés». Alejandro tomó su mano impulsivamente. «Solo quiero conocerte mejor». Por un momento, el bullicio de la estación se desvaneció. Solo existían ellos, sus manos unidas sobre la mesa, y una promesa silenciosa de algo nuevo comenzando. El restaurante familiar que Alejandro eligió estaba a pocas cuadras de la estación. Nada lujoso, pero limpio y acogedor. Los gemelos miraban todo con ojos grandes, mientras Luciana ajustaba nerviosamente su único vestido limpio. «Pidan lo que quieran», dijo Alejandro, sonriendo al ver cómo los niños se emocionaban con el menú ilustrado. «Quiero espagueti», exclamó Lucas. «Yo también», siguió Mateo. «Niños, no sean...», comenzó Luciana. «Es perfecto», interrumpió Alejandro. «Yo también tomaré espagueti». Durante la cena, Alejandro observó cómo Luciana cortaba la pasta en trozos pequeños para sus hijos, cómo limpiaba sus bocas con paciencia infinita, cómo sus ojos brillaban al verlos comer con tanto gusto. «Eras maestra de ballet», dijo él finalmente. Luciana levantó la vista, sorprendida. «¿Cómo lo sabes? La gente habla. ¿Por qué lo dejaste?» «No lo dejé». Su voz se suavizó. «La academia cerró durante la pandemia. Después con la enfermedad de Carlos». «¿Carlos?» «Mi esposo. Murió hace 8 meses». Los niños, ajenos a la conversación, jugaban con sus servilletas haciendo aviones. «Lo siento», dijo Alejandro sinceramente. «¿No tienes familia que pueda ayudarte? Mi madre vive en Monterrey, pero está enferma. No quiero ser una carga». «No eres una carga, Luciana. Eres una luchadora». Ella sonrió tristemente. «Una luchadora sin ring. Tal vez pueda ayudarte a encontrar uno». Alejandro dudó antes de continuar. «Hay un local vacío cerca de aquí. Podría convertirse en una academia de danza. No puedo aceptar... No es caridad, es una inversión. Tú pones el talento, yo pongo el espacio». Los ojos de Luciana se llenaron de lágrimas. «¿Por qué haces esto?» «Porque...» Alejandro se detuvo, sorprendido por la intensidad de sus propios sentimientos. «Porque creo en ti». «Mami, mira», interrumpió Mateo mostrando su plato vacío. «¿Podemos tomar helado?» La tensión del momento se rompió con risas. Mientras los niños devoraban sus helados, Alejandro y Luciana siguieron conversando, descubriendo que tenían más en común de lo que pensaban. Al final de la noche, mientras caminaban de regreso a la estación, los gemelos se quedaron dormidos en brazos de ambos. «Gracias», susurró Luciana, «no solo por la cena, sino por tratarnos como personas normales». «Son más que normales», respondió Alejandro, mirándola a los ojos. «Son extraordinarios». En ese momento, bajo las luces de la ciudad, ambos sintieron que algo importante estaba comenzando, algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. «¿Y entonces qué pasó con la princesa?», preguntó Lucas, acurrucado junto a su hermano en las mantas. «La princesa decidió que no necesitaba un castillo para ser feliz», respondió Luciana, acariciando sus cabellos. «Solo necesitaba amor, como nosotros», murmuró Mateo, medio dormido. Alejandro, sentado cerca, observaba la escena en silencio. Se había vuelto una costumbre quedarse después de que la estación cerrara, compartiendo estas horas tranquilas. «Tienes un don con las historias», dijo cuando los niños se durmieron. Carlos solía inventarlas para ellos. Luciana se sentó a su lado. «Intento mantener viva esa tradición». «Háblame de él». «Era conductor de autobús. Trabajaba doble turno para que yo pudiera dar clases de ballet. Soñaba con ver a los gemelos en la universidad». Su voz se quebró. «El cáncer se lo llevó en 3 meses». Alejandro tomó su mano instintivamente. «Lo siento. ¿Y tú? Nunca hablas de tu vida». Él guardó silencio un momento. «No hay mucho que contar. Heredé la empresa de mi padre. Me comprometí con la hija de su mejor amigo. Todo estaba planeado».
Estaba hasta que te conocí. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades y miedos no expresados. Alejandro, Luciana retiró suavemente su mano. No puedo ser la razón por la que cambies tu vida. No lo eres. Eres la razón por la que me doy cuenta de que necesita cambiar. En ese momento, un guardia pasó cerca. Ambos se separaron instintivamente. Deberías irte, susurró Luciana. Tu prometida debe estar esperando. Diana y yo... Alejandro se levantó lentamente. Las cosas no están bien. Las cosas nunca están bien cuando vives entre dos mundos. Él la miró largamente antes de partir. Tal vez sea hora de elegir uno. Esa noche, mientras Luciana abrazaba a sus hijos dormidos, pensó en cómo la vida podía cambiar tan rápidamente. Hace 3 meses esta estación era solo un refugio. Ahora, de alguna manera, se había convertido en el escenario de algo que la asustaba y emocionaba a partes iguales. No te enamores, se susurró a sí misma. No de alguien que vive en un mundo tan diferente al tuyo. Pero el corazón, como bien sabía, rara vez escucha razones. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Luciana guiaba a un pequeño grupo de niños en un rincón de la estación. Entre ellos, sus gemelos intentaban seguir los pasos básicos de ballet. «¡Mira, mami, soy un bailarín!», gritó Lucas, girando descontroladamente. La risa de los niños atrajo la atención de los pasajeros. Algunos dejaban monedas en la gorra que Rosa había puesto discretamente. Alejandro apareció en medio de la clase, esta vez sin traje, vistiendo jeans y una camisa casual. «¿Puedo unirme?», preguntó, sorprendiendo a todos. «¡Sí!», gritaron los niños antes de que Luciana pudiera responder. «No sabía que bailabas», dijo ella, divertida al verlo intentar una posición básica. «No lo hago, pero siempre se puede aprender». Durante la siguiente hora, Luciana los guió a todos en ejercicios simples. Sus ojos brillaban mientras corregía posturas y animaba a los pequeños. Por momentos parecía olvidar dónde estaba. «Eras feliz enseñando», comentó Alejandro durante un descanso. «Era mi vida». Luciana ajustó la postura de una niña. «El ballet me salvó cuando era pequeña. Quería hacer lo mismo por otros. ¿Y si pudieras volver a hacerlo? Alejandro, lo digo en serio. Ven conmigo». La tomó de la mano y la llevó fuera de la estación. A una cuadra se detuvo frente a un local vacío con grandes ventanales. «Este espacio», comenzó él. «No». Luciana soltó su mano. «No puedo aceptar más ayuda». «No es ayuda, es una oportunidad. Para ti, para los niños de la estación, para todos». «¿Y qué dirá tu prometida sobre esto?». Alejandro guardó silencio un momento. «Terminé con Diana». Luciana lo miró sorprendida. «¿Qué?». «Anoche, después de nuestra conversación. No podía seguir pretendiendo». «Alejandro, yo no quiero ser la razón». «No eres la razón, eres el catalizador. Me hiciste ver lo que realmente importa». Se miraron en silencio, el ruido de la ciudad desvaneciéndose a su alrededor. «Tengo miedo», susurró Luciana finalmente. «Yo también». Alejandro se acercó. «Pero más miedo me da no intentarlo». Desde la estación, los niños los llamaban para continuar la clase. El momento se rompió, pero algo había cambiado. «Piénsalo», dijo él antes de volver. «A veces los sueños necesitan una segunda oportunidad». Luciana miró el local una vez más antes de regresar. Tal vez, solo tal vez, era hora de permitirse soñar de nuevo. «¿Has perdido la cabeza, Alejandro?». Ricardo golpeó el escritorio. «¿Una academia de ballet en un edificio comercial?». «El proyecto puede modificarse». Alejandro extendió los nuevos planos. «La planta baja será para locales sociales. La academia, un comedor comunitario. Tu padre construyó este imperio con proyectos de lujo. Mi padre está muerto». Alejandro se levantó. «Y yo dirijo la empresa ahora». En la sala de juntas, los ejecutivos murmuraban mientras revisaban las modificaciones. La noticia de su ruptura con Diana había corrido como pólvora en su círculo social. «Es por ella, ¿verdad?», preguntó Ricardo en voz baja. «La indigente de la estación. Cuida tus palabras». La voz de Alejandro se tornó helada. «Ella tiene nombre». Al salir de la oficina, manejó directo a la estación. Encontró a Luciana vendiendo flores, sus hijos dibujando en el suelo con tizas de colores. «¿Mal día?», preguntó ella al ver su expresión. «Complicado». Se sentó junto a los niños. «¿Puedo dibujar también?». Mateo le ofreció una tiza azul. Por un momento, Alejandro Montenegro, el magnate inmobiliario,
se convirtió en solo un hombre dibujando con niños en el suelo de una estación. La junta directiva no está feliz, admitió finalmente. No necesito que arriesgues todo por nosotros. No lo hago por ustedes. Alejandro la miró. Lo hago por mí. Por primera vez siento que construyo algo que vale la pena. Mira, tío Alex. Lucas mostró su dibujo. Es nuestra casa nueva. El tío Alex lo golpeó como una ola. ¿Cuándo se había vuelto tan importante para estos niños? ¿Para ella? Es hermoso, respondió, mientras Luciana contenía las lágrimas. Esa noche, en su oficina vacía, Alejandro tomó una decisión. Sacó los documentos de propiedad de la estación y comenzó a escribir. Su teléfono sonó. Era su madre. Diana está destrozada, reclamó. ¿Qué dirá la gente? La gente puede decir lo que quiera. ¿Es verdad? ¿Una maestra de ballet sin hogar? Madre. Alejandro respiró profundo. Por primera vez en mi vida sé exactamente lo que quiero. Colgó y miró por la ventana hacia la estación iluminada. En algún lugar allá abajo, una familia le había enseñado el significado real del éxito. Magnate inmobiliario Alejandro Montenegro anuncia renovación de estación central. Proyecto incluye desalojo de ocupantes ilegales. El periódico temblaba en las manos de Luciana. La foto mostraba a Alejandro en una conferencia de prensa, sonriendo junto a inversionistas. «¿Mami?» Mateo tiró de su falda. «¿Por qué lloras?» Rosa se acercó rápidamente, llevándose a los niños. «Vengan, pequeños, ayúdenme con las flores». Luciana no podía apartar la vista del artículo. 3 meses. En 3 meses comenzaría la demolición. Todas sus conversaciones con Alejandro, las promesas, los sueños, ¿habían sido mentira? Señorita Luciana, un guardia se acercó. El señor Montenegro la espera en su oficina. No iré. Insistió en que era importante. Dígale que ya leí las noticias. Los otros habitantes de la estación la miraban con lástima. Algunos ya empacaban sus pertenencias. Debí imaginarlo, murmuró una señora. Los ricos nunca cambian. Luciana recogió a sus hijos y sus pocas pertenencias. No lloraría. No aquí. ¿A dónde vamos, mami?, preguntó Lucas. A buscar otro lugar, mi amor. ¿Y el tío Alex? El nombre le atravesó el corazón. El tío Alex está ocupado. Mientras caminaba hacia la salida, escuchó su voz. Luciana, espera. No se detuvo. No podía enfrentarlo ahora. Por favor. Alejandro la alcanzó, sin aliento. No es lo que parece. ¿No? ¿Entonces qué es? Se giró, furiosa. ¿Un rico jugando al Salvador? ¿Te divertiste con nosotros? Los planes cambiaron, la junta. No me interesan tus excusas. Nos mentiste. Los gemelos miraban confundidos la escena. Nunca habían visto a su madre tan enojada. Todo lo que te dije era verdad, insistió Alejandro. ¿Mis sentimientos? ¿Tus sentimientos? Luciana rió amargamente. ¿Qué sentimientos puede tener alguien que juega con las esperanzas de familias enteras? Dame 1 hora, solo 1 hora para explicarte. Ya no hay nada que explicar. Luciana tomó las manos de sus hijos. Adiós, señor Montenegro. Se alejó sin mirar atrás, mientras la lluvia comenzaba a caer sobre la ciudad, mezclándose con sus lágrimas. Los días siguientes fueron una pesadilla para Alejandro. Luciana había desaparecido sin dejar rastro. Ni siquiera Rosa sabía dónde estaba. Se fue con una amiga, fue todo lo que la florista le dijo. Y más vale que la dejes en paz. Pero no podía. Cada noche recorría las calles cercanas a la estación, mostrando fotos de los niños a otros vendedores ambulantes. ¿Los has visto?, preguntaba una y otra vez. En su oficina, los planos modificados del proyecto se acumulaban sobre su escritorio. La junta directiva había filtrado la noticia del desalojo antes de que pudiera presentar los cambios. Es lo mejor, insistía Ricardo. Ahora puedes volver a concentrarte en los negocios. Pero Alejandro ya no podía pensar en negocios. Solo veía los dibujos de Lucas esparcidos por el suelo de la estación, las clases de ballet improvisadas, las historias nocturnas. Una tarde, mientras revisaba refugios locales, recibió una llamada urgente. Señor Montenegro, soy del Hospital General. Tenemos 2 niños con neumonía severa. Lo nombraron como contacto. Su corazón se detuvo. ¿Los gemelos? Sí. Su madre está aquí, pero... No esperó a escuchar más. Condujo como loco hasta el hospital. Los encontró en urgencias pediátricas. Mateo y Lucas conectados a máscaras de oxígeno, Luciana sentada entre ambas camas, destrozada. «¿Por qué no me buscaste?», preguntó suavemente.
Ella no respondió, pero sus ojeras y ropa mojada hablaban por sí solas. Habían estado durmiendo en la calle. Los antibióticos son caros, susurró finalmente. No tenía... Déjame ayudar, por favor. ¿Para qué? ¿Para que nos abandones de nuevo? Nunca los abandoné. Alejandro se arrodilló junto a su silla. El proyecto cambió. Todo cambió. Por ustedes. Los monitores cardíacos marcaban un ritmo constante. En el silencio del hospital, dos almas heridas comenzaban a reconectarse. «Dame una oportunidad de explicarte», suplicó. «Por ellos». Luciana miró a sus hijos dormidos y luego a él. El orgullo y el miedo luchaban en su interior. «Una oportunidad», se dio finalmente. «Es todo lo que tienes». 39 grados, murmuró la enfermera mientras revisaba a Lucas. «Al menos está bajando». Alejandro no se había movido del hospital en 3 días. Había traído ropa limpia para todos, comida, y se aseguraba de que tuvieran la mejor atención médica. «No tenías que quedarte», dijo Luciana, exhausta en el sillón junto a las camas. «Sí tenía». Se acercó y le ofreció un café. «Necesitamos hablar». Luciana tomó la taza, permitiéndose el primer momento de calma en días. «Te escucho». El proyecto original cambió hace semanas. Estaba preparando el anuncio cuando la Junta filtró la vieja versión. Sacó su tablet y le mostró los nuevos planos. «Mira». En la pantalla, la estación se transformaba en un centro comunitario. La Academia de Ballet ocupaba el espacio principal, rodeada de locales accesibles y viviendas sociales. «¿Por qué?», susurró ella. «Porque te vi enseñar ballet. Vi cómo transformabas vidas con nada más que tu pasión». Sus ojos se encontraron. «Me enseñaste que construir no significa demoler lo que ya existe». Mateo tosió en sueños. Ambos corrieron a su lado, sus manos rozándose al ajustar las mantas. «La Junta está furiosa», continuó Alejandro, «pero es mi empresa ahora y quiero hacer algo que importe». «Tío Alex», murmuró Lucas despertando, «¿nos vas a dejar otra vez?» El corazón de Alejandro se rompió. Se sentó en la orilla de la cama. «No, campeón, no me voy a ninguna parte». «¿Lo prometes?» «Lo prometo». Luciana observaba la escena, las paredes que había construido comenzando a agrietarse. «Los extrañé tanto», admitió Alejandro mirándola. «A los 3. Nosotros también», respondió ella suavemente. «Más de lo que debíamos». La noche avanzaba mientras los niños mejoraban lentamente. Entre medicamentos y controles, Luciana y Alejandro reconstruían los puentes que el miedo y los malentendidos habían destruido. «¿Qué pasará cuando salgan del hospital?», preguntó él. «No lo sé. No podemos volver a la calle. Tengo un departamento. Alejandro, en el edificio de la empresa, temporal, hasta que el proyecto esté listo». Tomó su mano. «Por favor, déjame hacer esto bien esta vez». En la penumbra del hospital, mientras sus hijos dormían más tranquilos, Luciana sintió que algo sanaba en su interior. No solo la confianza rota, sino también la esperanza. «De acuerdo», susurró. «Pero esta vez sin secretos». «Sin secretos», prometió él, sellando el pacto con un suave apretón de manos. La sala de juntas estaba en silencio mientras Alejandro presentaba los planos definitivos. En primera fila, Luciana observaba nerviosa, vestida con un traje sencillo que él había insistido en comprarle. «El nuevo Centro Cultural Esperanza no solo transformará la estación», explicó Alejandro, «sino que preservará su esencia como espacio comunitario». Las imágenes mostraban un edificio moderno pero acogedor. La Academia de Ballet ocupaba el corazón del proyecto, rodeada de espacios para pequeños negocios y viviendas asequibles. «¿Y quién dirigirá esta academia?», preguntó un inversionista con desdén. «Yo». Luciana se puso de pie. «Tengo 10 años de experiencia y certificaciones del Instituto Nacional de Bellas Artes». «La indigente», susurró alguien. «La maestra Luciana Valencia», corrigió Alejandro firmemente, «será nuestra directora artística». Ricardo se levantó furioso. «Esto es ridículo. Primero cancelas tu boda con Diana y ahora esto». «Si no están de acuerdo», respondió Alejandro tranquilamente, «pueden vender sus acciones. Compraré cada una de ellas». La sala estalló en murmullos. Luciana lo miró sorprendida. «No puedes arriesgar todo por...» «No arriesgo nada», interrumpió él. «Invierto en algo que vale la pena». Uno a uno, los inversionistas comenzaron a revisar los números. El proyecto, aunque diferente, seguía siendo rentable. «Tienen hasta mañana para decidir», concluyó Alejandro.
El Centro Cultural Esperanza se construirá con o sin ustedes. Salieron juntos de la sala. En el pasillo, Luciana lo detuvo. ¿Por qué no me dijiste que comprarías las acciones? Porque no quería que te preocuparas. Tomó sus manos. Confía en mí. Esta vez, todo será diferente. Los niños preguntan cuándo volveremos a la estación. Pronto, pero no para dormir en el suelo. Sonrió. Para construir su nuevo hogar. En ese momento, Rosa apareció con los gemelos, que corrían por el pasillo corporativo como si fuera su patio de juegos. «¡Mami, tío Alex!», gritaron al unísono. «¡Mira nuestros dibujos!». Eran bocetos infantiles del nuevo edificio, llenos de colores y esperanza. «Este será nuestro salón de ballet», explicó Lucas señalando un garabato. «Y aquí viviremos todos», añadió Mateo. Alejandro y Luciana intercambiaron miradas. En los dibujos de dos niños, el futuro parecía perfectamente claro. El temporal golpeaba la ciudad, mientras las familias de la estación se reunían en el salón comunal del edificio Montenegro. Alejandro había insistido en darles refugio durante la transición. «Cada familia tendrá prioridad para los departamentos nuevos», explicaba Luciana distribuyendo formularios. «Y habrá trabajo para quienes lo necesiten». Rosa, ahora coordinadora del proyecto comunitario, ayudaba a organizar los grupos. Su puesto de flores se convertiría en una verdadera florería en el nuevo centro. «¿Pero cómo pagaremos?», preguntó una madre soltera. «Con trabajo y tiempo», respondió Alejandro, que acababa de llegar. «Los alquileres serán proporcionales a sus ingresos». Los gemelos corrieron a abrazarlo, ya acostumbrados a su presencia diaria. Vestían ropa nueva, pero conservaban sus viejos carritos de cartón, un recordatorio de dónde venían. «¿Les mostraste los uniformes?», preguntó él a Luciana. Ella sacó una pequeña túnica de ballet. Las niñas de la estación suspiraron emocionadas. «Las clases comenzarán apenas terminemos la academia», anunció, «y serán accesibles para todos». En una esquina, Ricardo observaba la escena. Había sido el último en aceptar los cambios, pero finalmente entendió la visión de Alejandro. «Nunca te había visto tan seguro de algo», admitió acercándose a su jefe. «Nunca había estado tan seguro», respondió Alejandro, mirando a Luciana organizar a las familias. La reunión continuó hasta tarde. Cuando todos se fueron, quedaron solo ellos, los niños dormidos en un sofá. «¿Crees que funcionará?», preguntó Luciana. «Ya está funcionando». Alejandro señaló por la ventana. «Mira, en la estación, las luces iluminaban el cartel del futuro Centro Cultural Esperanza. Debajo, familias que antes se escondían en las sombras, ahora caminaban con dignidad». «Construimos un puente», susurró ella. «No», Alejandro tomó su mano. «Construimos un hogar». La lluvia seguía cayendo, pero esta vez no había goteras ni frío. Solo el calor de una promesa cumpliéndose y el sueño de un futuro mejor tomando forma. 1, 2, 3, 1, 2, 3. La voz de Luciana resonaba en el estudio provisional. Las niñas de la estación, ahora con mallas y zapatillas donadas, seguían sus instrucciones con entusiasmo. Entre ellas, Mateo y Lucas intentaban mantener el equilibrio, provocando risas cuando tropezaban. «Como su madre», murmuró Alejandro desde la puerta, recordando la primera vez que la vio enseñando en la estación. La construcción avanzaba rápidamente. Desde la ventana del estudio se podían ver las vigas del nuevo edificio elevándose, donde antes solo había deterioro. «Señor Montenegro», una niña corrió hacia él. «¿Puede bailar con nosotros?» «Alexandra», regañó Luciana suavemente. «El señor Montenegro está ocupado». «En realidad», sonrió él, quitándose el saco, «tengo tiempo para una clase». Los niños aplaudieron mientras Alejandro se unía torpemente a la fila. Luciana contuvo una sonrisa al verlo intentar una pirueta básica. «Rodillas flexionadas», corrigió, colocando sus manos sobre los hombros de él. «Espalda recta». El contacto envió electricidad por ambos cuerpos. Por un momento, el mundo se detuvo. «Así», susurró él, mirándola a los ojos. «Casi», respondió ella, alejándose suavemente. La clase continuó, pero algo había cambiado. Las miradas furtivas, los roces accidentales, todo hablaba de sentimientos que ya no podían contener. Cuando los niños se fueron, quedaron solos en el estudio. «Bailas terrible», bromeó ella. «Necesito una mejor maestra». «Es una propuesta». «Tal vez». Alejandro se acercó. «¿Aceptarías enseñarme? ¿Ballet o vida?» «Ambos».
El atardecer pintaba sombras en las paredes mientras ellos permanecían inmóviles al borde de algo nuevo. Alejandro, susurró Luciana, esto que estamos construyendo es real, completó él, tan real como tú y yo en este momento. La música seguía sonando suavemente en el estudio cuando sus labios finalmente se encontraron, en un baile que habían estado ensayando desde el primer día. En la cafetería del edificio Montenegro, Luciana revolvía su café mientras Rosa la observaba con preocupación maternal. «Te ves feliz, mijita», dijo la florista, «pero también asustada. La Academia Nacional de Danza me ofreció un puesto», confesó Luciana, «como maestra principal. Eso es maravilloso. En Monterrey». El silencio cayó pesado entre ellas. En una mesa cercana, los gemelos dibujaban, ajenos a la conversación. «¿Ya se lo dijiste? ¿Cómo podría?» Luciana miró por la ventana hacia la construcción. «Todo lo que está haciendo, todo lo que hemos construido, el amor verdadero no ata, mijita, libera». En ese momento, Alejandro apareció en la puerta. Su sonrisa se desvaneció al ver la expresión de Luciana. «¿Qué sucede?» Rosa se llevó discretamente a los niños, dejándolos solos. «Recibí una oferta», comenzó Luciana, su voz temblando. «En Monterrey. Lo sé. ¿Lo sabes? La directora me llamó». Alejandro se sentó frente a ella. «Quería mi recomendación. ¿Y qué dijiste?» «La verdad, que eres la mejor maestra que he conocido». Tomó su mano. «Y que mereces todas las oportunidades del mundo». Las lágrimas comenzaron a caer. «No quiero dejarte», susurró ella. «¿Quién habló de dejar?» Alejandro sonrió. «Montenegro Desarrollos necesita expandirse. Monterrey parece un buen lugar para empezar». «¿Qué? A menos que prefieras que me quede aquí, solo, extrañándolos cada día. ¿Vendrías con nosotros? Iría al fin del mundo con ustedes». Su voz se volvió seria. «Si me aceptas». «¿Y el centro cultural?» «Ricardo puede supervisarlo. Está listo para el cambio». Alejandro apretó su mano. «La pregunta es, ¿lo estás tú?» Luciana miró hacia donde sus hijos jugaban con Rosa. En 6 meses, sus vidas habían dado un giro completo. «Tengo miedo», admitió. «Yo también». Alejandro se levantó y se arrodilló junto a ella. «Pero más miedo me da perderte». De su bolsillo sacó un pequeño anillo, sencillo pero elegante. «No es una propuesta de negocios», sonrió. «Esta vez es de corazón». Los gemelos que habían estado espiando corrieron hacia ellos. «Di que sí, mami», gritó Lucas. «Queremos que el tío Alex sea nuestro papá», añadió Mateo. Entre lágrimas y risas, Luciana miró a su familia improvisada. A veces, pensó, los mejores planes son los que nunca planeamos. «Sí», susurró, «a todo». El Centro Cultural Esperanza tomaba forma rápidamente. Las paredes de cristal reflejaban el amanecer mientras los trabajadores, muchos de ellos antiguos habitantes de la estación, iniciaban su jornada. «Los espejos para el estudio de ballet llegan hoy», anunció Ricardo, ahora totalmente comprometido con el proyecto. «Y las viviendas del ala este están casi listas». Luciana supervisaba la instalación de las barras de ballet cuando sintió unos brazos pequeños rodeando sus piernas. «Mami, mira». Lucas señalaba el enorme ventanal. «Se ve toda la ciudad. Y allá estaba nuestro rincón», añadió Mateo, apuntando hacia un extremo de la antigua estación. Alejandro apareció con planos bajo el brazo y el cabello despeinado por el viento de la construcción. Ya no usaba trajes formales durante las supervisiones. «La mudanza a Monterrey está lista», dijo, besando suavemente a Luciana. «El departamento nos espera en 2 semanas». Los niños corrieron emocionados. «Podemos llevar nuestros carritos de cartón». «Pueden llevar lo que quieran», respondió Alejandro, revolviéndoles el pelo. «Es su hogar también». Rosa apareció con café para todos. Su nuevo delantal de florista contrastaba con el polvo de la construcción. «¿Quién diría?», sonrió la anciana, «que aquella noche lluviosa terminaría así». Luciana observó la transformación a su alrededor. Donde antes había desesperanza, ahora crecían sueños. Las familias de la estación tenían trabajo, los niños estudiaban, y su academia pronto abriría sus puertas. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, abrazándola por detrás. «En que a veces los finales felices sí existen». «Esto no es un final», susurró él. «Es apenas el comienzo». A través de los ventanales, la ciudad despertaba. En algún lugar, otras Lucianas esperaban una oportunidad. Otros niños soñaban con bailar.
Construiremos más centros, prometió Alejandro, leyendo sus pensamientos. En cada ciudad donde haya alguien que necesite esperanza. Los gemelos bailaban improvisadamente en el estudio a medio terminar, sus risas mezclándose con el ruido de la construcción. ¿Lista para nuestra nueva vida?, preguntó él. Luciana miró a su alrededor una vez más. La estación que había sido su refugio ahora se transformaba en el refugio de otros. «Lista», respondió, entrelazando sus dedos con los de él. «Siempre que sea contigo». El auditorio del Centro Cultural Esperanza estaba repleto. Era la noche de inauguración y el nerviosismo se sentía tras bastidores. «Mami, mi moño está chueco». Lucas tiraba de su vestuario mientras Mateo intentaba hacer una pirueta. «Quietos, mis amores». Luciana ajustaba los últimos detalles. Sus alumnos, una mezcla de niños de la antigua estación y nuevos estudiantes, se preparaban para su primera presentación. «¿Están listos mis bailarines?». Alejandro apareció entre bambalinas, sosteniendo 2 ramos pequeños. «Tío Alex». Los gemelos corrieron hacia él. «¿Viste cuánta gente hay?». Y todos vinieron a verlos brillar. El murmullo del público crecía. En primera fila, Rosa y las familias de la estación esperaban emocionadas. Ricardo, sorprendentemente, había traído a su hija a las clases. 5 minutos, anunció el técnico. Luciana reunió a sus alumnos en círculo. Recuerden, no importa si se equivocan. Lo importante es bailar con el corazón. Como tú nos enseñaste, maestra, dijo una de las niñas. Las luces bajaron. Alejandro tomó la mano de Luciana. Antes de que empiece, susurró. Tengo una sorpresa. La condujo hacia una placa en la entrada del auditorio. Bajo las luces tenues, Luciana leyó, Teatro Carlos Valencia, en memoria de quienes nos enseñaron a soñar. Las lágrimas brotaron instantáneamente. Él estaría orgulloso, dijo Alejandro, de ti, de los niños, de todo lo que has construido. La música comenzó a sonar. En el escenario, sus alumnos empezaron a contar una historia con sus cuerpos. La historia de una estación que se transformó en hogar. Los gemelos, en sus solos, bailaban con una gracia que mezclaba técnica e inocencia. El público contuvo el aliento cuando Lucas ejecutó un giro perfecto. Entre bastidores, Luciana y Alejandro observaban tomados de la mano. Sus anillos de compromiso brillaban bajo las luces del teatro. «¿Lista para Monterrey?», susurró él. «Lista para todo», respondió ella, «mientras estemos juntos». En el escenario, la función continuaba. Una nueva generación de bailarines contaba su historia, transformando el dolor en arte, la desesperanza en belleza. El Teatro Carlos Valencia había abierto sus puertas, y con él miles de sueños comenzaban a bailar. El último amanecer en la vieja estación llegó con aroma a flores frescas. Rosa había decorado cada rincón para la despedida. «Para que nunca olviden dónde comenzó todo», dijo la anciana, abrazando a los gemelos. La florería de Rosa, ahora un local elegante en el centro cultural, era un símbolo de la transformación. Sus antiguas clientas de la calle ahora eran empresarias del nuevo complejo. «Cuídalos bien», susurró a Alejandro mientras organizaba un ramo. «Son un regalo del cielo». «Lo sé». Miró hacia donde Luciana ensayaba con un último grupo de niños. «Todos los días agradezco haber pasado por esta estación». Los gemelos corrían por los pasillos, despidiéndose de cada rincón. Sus carritos de cartón, ahora reliquia histórica, ocuparían un lugar especial en su nueva casa en Monterrey. «Mira, mami». Mateo señaló un mural recién pintado. «Somos nosotros». El artista había capturado el momento. Una madre y sus hijos, dormidos en la estación, mientras un hombre en traje los observaba desde lejos. «La vida da muchas vueltas», comentó Ricardo, que había venido a despedirse. «¿Quién diría que terminaría administrando un centro cultural?» «Los milagros existen», respondió Luciana, tomando la mano de Alejandro. Las familias comenzaron a llegar para la despedida. Cada una tenía su historia de transformación. La señora María ahora dirigía la cafetería, don Pedro era jefe de mantenimiento, y los niños bailaban. «El taxi espera», anunció Alejandro suavemente. Luciana dio una última mirada a la estación. Las paredes que una vez fueron su refugio ahora brillaban con esperanza. «Gracias», susurró al espacio vacío, «por darnos un hogar cuando más lo necesitábamos». Los gemelos se despidieron de Rosa con lágrimas y promesas de visitas frecuentes. La anciana les entregó 2 rosas blancas, para que siempre recuerden que las flores más bellas crecen en los lugares más inesperados.
Mientras el taxi se alejaba, Luciana apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro. Los niños agitaban sus manos hacia la estación que los vio crecer. Una nueva vida los esperaba en Monterrey, pero una parte de sus corazones siempre pertenecería a ese rincón donde el amor floreció entre las sombras de una estación. El nuevo edificio de la Academia Nacional de Danza en Monterrey brillaba bajo el sol de la mañana. Luciana ajustaba su moño frente al espejo mientras los gemelos practicaban en el estudio principal. La mejor maestra de la academia, sonrió Alejandro desde la puerta, sosteniendo el periódico. Y próximamente directora. Aún no es oficial, respondió ella, pero sus ojos brillaban. En 6 meses habían construido una nueva vida. El departamento con vista al parque, las clases llenas de alumnos, los proyectos de Alejandro expandiéndose. Todo parecía un sueño. ¡Papá! Los gemelos corrieron hacia Alejandro. La palabra aún era nueva, pero sonaba natural en sus voces. ¿Listos para el festival?, preguntó él, levantándolos en brazos. La academia celebraba su gala anual, y los gemelos tendrían su primer solo importante. En primera fila, Rosa y Ricardo habían viajado desde la capital para verlos. El Centro Cultural sigue tus pasos, comentó Alejandro, mostrándole fotos en su celular. 3 nuevas academias abrirán el próximo mes. ¿Y las familias? Prósperas. La florería de Rosa es la más popular del barrio. Luciana sonrió, recordando aquellas noches frías en la estación. ¿Cuánto había cambiado todo? ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, abrazándola por detrás. En que a veces los cuentos de hadas existen. Se giró para mirarlo, pero son diferentes a como los imaginamos. Mejores, más reales. Acarició su mejilla, con flores en estaciones de tren y millonarios que aprenden a bailar. Los gemelos interrumpieron el momento, arrastrándolos hacia el estudio. Vamos a practicar. Mientras la familia bailaba junta, reflejada en los enormes espejos, Luciana pensó en todas las personas que dormían en estaciones, esperando su oportunidad. Hay que construir más centros, dijo, como si leyera la mente de Alejandro. Ya está en marcha, respondió él, porque los milagros, mi amor, deben multiplicarse. La música seguía sonando mientras el sol se ponía sobre Monterrey. En algún lugar, otra historia de amor comenzaba en una estación, pero esta, la de ellos, había encontrado su propio final feliz. O quizás, como siempre decía Alejandro, era solo el comienzo. 2 años después, el Centro Cultural Esperanza celebraba su 2º aniversario. Las luces del atardecer se filtraban por los ventanales, mientras cientos de personas llenaban el Teatro Carlos Valencia. Luciana, ahora directora de la Academia Nacional de Danza, había regresado especialmente para la ocasión. Su vientre de 6 meses apenas se notaba bajo el vestido elegante. ¿Nerviosa?, susurró Alejandro, ajustando la corbata de Lucas. Como el primer día, respondió ella, mientras Mateo practicaba sus pasos una última vez. El escenario estaba repleto de bailarines, estudiantes de la academia, niños de la calle transformados en artistas, profesionales consagrados, todos unidos para contar una historia. Rosa, desde su asiento de honor, sonreía orgullosa. Su florería había crecido tanto que ahora daba trabajo a 5 familias de la antigua estación. 5 minutos, anunció Ricardo, ahora director ejecutivo de la Fundación Montenegro para las Artes. Los gemelos, convertidos en prometedores bailarines de 10 años, se preparaban para su número especial. La historia que interpretarían era la suya. 2 niños y su madre, encontrando esperanza en una estación de tren. «Mami», llamó Lucas antes de salir, «¿crees que habrá más niños como nosotros?» «Los hay», respondió Luciana, «y por eso seguiremos construyendo hogares para ellos». Alejandro apretó su mano. En su oficina, los planos de 5 nuevos centros culturales esperaban su aprobación. La música comenzó. En el escenario, los bailarines contaban la historia de una transformación, no solo de un edificio, sino de cientos de vidas. Entre bastidores, Luciana sintió a su bebé moverse. «Ella también quiere bailar», sonrió Alejandro, colocando su mano sobre el vientre. «Como su familia», respondió Luciana. Los aplausos llenaron el teatro mientras los gemelos ejecutaban su número perfecto. En primera fila, las familias de la estación lloraban de emoción, porque a veces los milagros ocurren en los lugares más inesperados. A veces el amor florece entre las sombras de una estación de tren, y a veces
Los finales felices son solo el comienzo de una historia aún más hermosa.